Carlos Ramírez y mi grupo está conformado por Luisa Mesa Barros, Ivette María Herrera Fragoso, Osmar Mendoza Ruidías. Y hoy les vamos a hablar sobre geología estructural. Espero que les guste este video. La geología estructural es la rama de la geología que estudia la geometría, distribución y formación de las estructuras geológicas secundarias, buscando entender su forma, su localización, su origen y cómo esta ha ido evolucionando después de tener una deformación. En la geología estructural cabe destacar uno de los casos más importantes de los métodos de trabajo conocidos. En la geometría puede entender la forma de la estructura geológica. En la distribución puede entender la localización de la estructura geológica. También podemos destacar la clasificación de la geometría de las rocas, pero en esta cuando han sufrido alguna deformación. En la secundaria está el caso que se crean durante la deformación de la roca. La geología estructural es la rama de la geología que ayuda a entender a los geólogos la deformación que ocurre en la superficie terrestre. Esto mediante el estudio de la corteza, su estructura y la relación de las rocas que la forman. Pero no solo las deformaciones que han acontecido en la actualidad, sino también aquellas deformaciones que han acontecido en el pasado geológico. Esto partiendo de los procesos que han dado origen a la deformación, los cuales han dejado características impresas en las rocas, y estas a su vez son la materia de estudio. La geología estructural estudia la corteza terrestre en general o de una determinada región. Esto mediante los cambios que se dan en sentido, forma, orientación y volumen de un cuerpo rocoso, cuando éste se vea sometido a fuerzas que se dan mediante los movimientos tectónicos. Estas fuerzas por lo general superan la resistencia de la roca, generándole una deformación. La geología estructural lo que estudia es el por qué y cómo se dio esa deformación. La deformación de un material puede implicar una o varias de las siguientes. Tenemos en esta una traslación, que implica que todas las partículas del material se desplazan a la misma distancia a lo largo de vectores paralelos. Tenemos también la rotación, que es un cambio de posición del material que implica que todas las partículas rotan con respecto a un eje imaginario en un sistema de coordenadas definidas. Observamos que los tipos de deformación son la elástica, que es un paso de onda sísmica con un rebote elástico, las plásticas, que son los pliegues, y por rotura, que son las diaclasas o las fallas. En la deformación de rocas encontramos esfuerzos dirigidos que pueden ser de tres modos. Tenemos la comprensión, que es el más común cuando las fuerzas van hacia un mismo sentido. Esto lo que produce es un acortamiento del material. Está también la tensión, que causa un estiramiento o un alargamiento, ya que sus fuerzas están a lados contrarios. Y está la cizalla, que causa la rotación del material o un deslizamiento, que es cuando las fuerzas van, una va hacia la izquierda y otra va hacia la derecha y produce un rozamiento, por decirlo así. En la deformación de las rocas encontramos comprensión, cizalladura y una distensión o tensión.
Estos originan tanto pliegues como fallas. Los pliegues son las ondulaciones del terreno y las fallas son las discontinuidades del terreno que producen desplazamientos de bloques. En la deformación de la roca vemos el ejemplo de comprensión, que las fuerzas van hacia un mismo sentido, distensión, cuando las fuerzas van a sentidos contrarios, y la cizalladura, cuando una fuerza va hacia la derecha y otra hacia la izquierda, produce una cizalladura. En la deformación de rocas tenemos varios tipos de deformaciones, ya mencionada anteriormente dos, que es la elástica y la plástica. En este caso tenemos la deformación frágil, que es aquella que la respuesta ante el esfuerzo hace que este material obtenga una ruptura o una fractura, y un ejemplo así común tenemos al vidrio. Los factores que influyen en la deformación: tenemos la temperatura, la presión litostática, la presencia de aguas y otros fluidos. El incremento de esto favorece la plasticidad del material. Otro factor que influye en la deformación es el tiempo. Cuanto más se prolonga el tiempo, más provoca una deformación, o sea, la deformación es más acentuada. El primer paso para poder medir y describir la geometría de un pliegue consiste en conocer las partes que lo comprenden. La cresta son las líneas que unen los puntos más elevados de la superficie curvada. El flanco son cada uno de los lados del pliegue. El eje es el lugar de los puntos de curvatura máxima. Normalmente es muy común que este se defina como la línea de intersección entre el pliegue y el plano axial. La zona de charnela es la zona que conecta dos flancos con orientaciones diferentes. El plano axial es la superficie que contiene los ejes de los pliegues de varios estratos. El punto de inflexión es el punto en el cual el flanco empieza a formar un pliegue de curvatura opuesta. La cresta es la zona externa de la superficie de plegamiento en la zona de charnela. Y así, el punto de charnela es el punto de máxima curvatura del pliegue. Para entender los mecanismos de plegamiento, debe recurrirse directamente a la tectónica de placas, exactamente en las placas litosféricas, en sus bordes constructivos y destructivos, ya que estos son los responsables de la mayor parte de procesos de plegamiento y fracturación que ocurren sobre la corteza terrestre. Ahora, hablemos sobre los tipos de bordes con indicación al mecanismo de plegamiento o fracturación dominantes. Este se produce cuando dos placas se alejan una de la otra. Cuando esto sucede, se abre una grieta entre ellas, dando cabida a que salga material fundido del manto de la Tierra hacia el exterior. Cuando este material
sale hacia el exterior. Este, al verse en condiciones ambientales normales, se solidifica, dando origen a nueva litosis. Este se produce cuando dos placas se mueven una hacia la otra. Cuando esto sucede, una placa se incrusta de tal forma que se hunde llegando hasta el manto. Cuando esta placa llega hasta el manto, hace que se destruya. En consecuencia de esto, en la superficie se generan nuevas cordilleras en la región. Pero también esta otra consecuencia, como que esta destrucción genera fuerzas y fricciones que hacen que el magma suba de tal forma que en la superficie se crean volcanes, y esto da orígenes a muchos terremotos. Estructuras lineales y planares. En la geología estructural se utiliza la palabra fábrica para definir las distribuciones geométricas de los componentes característicos de una roca. Estas fábricas pueden ser lineal, planar o ambas. La fábrica planar es cuando una roca contiene minerales tabulares, laminares o planos con orientación común. Y la fábrica lineal es cuando la roca contiene elementos alargados con orientación preferencial. En las estructuras planares, las fábricas pueden ser planares o curviplanares. En la geología estructural, las más importantes son la foliación y el clivaje. La foliación. En la roca sólida existen varios tipos de planos. Planos de origen sedimentario, magmático o enfriamiento y planos de origen tectónico. En este último, en el plano de origen tectónico, se puede definir como el testigo de las fuerzas tectónicas. Es decir, antes de la litificación de la roca se producen las foliaciones primarias. Luego, las fuerzas tectónicas actúan sobre la roca produciendo las foliaciones secundarias. Es decir, la foliación primaria se da antes de la litificación de la roca. Un ejemplo de ella se da en las rocas ígneas y en las rocas sedimentarias. Un ejemplo de foliación primaria en las rocas ígneas y sedimentarias los podemos ver en las siguientes imágenes. Luego, la foliación secundaria se da después de la litificación de la roca, como la diclasa, la falla y esquistosidad que se dan en las rocas metamórficas, ya que son rocas secundarias. En la foliación de las rocas metamórficas podemos ver el clivaje, que es la foliación de filitos y pizarrosas, roca formada antes de alcanzar las facies de esquisto verde a una temperatura menor de 300 grados. Y la foliación para describir o definir las estructuras planares del resto de rocas metamórficas. En las imágenes siguientes que estamos viendo podemos ver el clivaje filítico y el clivaje pizarroso. Y también podemos ver las foliaciones de esquistos y las foliaciones de anfibolitas. Clivaje en pliegues. Es el tipo particular de foliación secundaria que se forma paralelamente al plano axial de un plegamiento. Al inicio del plegamiento pueden desarrollarse estructuras perpendiculares al esfuerzo principal máximo, que con el doblamiento formarán el clivaje. En algunas ocasiones, debido a los contrastes y a la competencia de estratos, el clivaje puede sufrir rotación debido a la deformación diferencial de estratos. Esto se conoce como la refracción del clivaje, como lo podemos ver aquí.
Estructuras lineales. En las estructuras lineales, el lineamiento se utiliza para describir los elementos lineales que ocurren en una roca. Como lo hablamos anteriormente, una fábrica lineal, que es cuando una roca contiene elementos alargados con una orientación preferencial. En las estructuras lineales, cuando éstas se forman durante la deformación de una roca, esto se conoce como un lineamiento construido. Las principales estructuras lineales son la lineación de intersección, la lineación mineral y las estrías de falla. Importancia de la geología estructural en la ingeniería civil. El ingeniero civil enfrenta grandes problemas, que el conocimiento de la geología le aporta y le ayuda a superar muchas de estas dificultades. Es claro de aclarar que el ingeniero civil aprenderá más en el campo que en una aula de clase o incluso en un laboratorio de la universidad. Pero este aprendizaje será mucho más fácil y mucho más rápido, lo cual tendrá una consecuencia muy eficaz. Las ventas de la geología estructural en la ingeniería civil son las siguientes. Los problemas sobre las cimentaciones son esencialmente geológicos, porque los puentes, los edificios, todas estas construcciones siempre tienen un mineral natural. Pueden ser de una manera más inteligente, más apropiadas, más seguras y sobre todo más eficaces. El conocimiento de las aguas subterráneas y de los elementos de hidrogeología subterránea son esenciales y también grandes auxiliares de la ingeniería civil. Leer e interpretar informes geológicos, mapas, planos geográficos, geografía, son de una gran utilidad y una gran ayuda para la planeación y obra de los ingenieros. Entender la naturaleza de los problemas geológicos. En el desarrollo del estudio de la geología estructural, nos podemos dar cuenta que esta es una rama que ayuda mucho tanto al estudio en sí de la geología y a la ingeniería civil, ya que nos muestra las deformaciones de las rocas, cómo trabaja, cómo es su transformación con el paso del tiempo, en el cual influye mucho pues las fuerzas tectónicas, cómo trabajan estas a las rocas y lo que produce con el paso del tiempo a cada una de ellas. Esto nos ayuda mucho en el momento en que se vaya a realizar algún tipo de construcción o se vaya a realizar algún estudio del suelo. La geología estructural nos ayuda muchísimo y nos brinda una información muy valiosa, porque de esta forma sabremos con el paso del tiempo cómo será la transformación o la deformación de una roca y saber en el momento en que se vaya a construir cuáles son los mecanismos que hay que utilizar para que en un determinado tiempo pues la deformación que tenga dicha roca o dicho suelo pues no nos vaya a afectar. La geología estructural tiene una información muy valiosa y nos ayuda muchísimo tanto a la ingeniería civil como a la geología.